Buenos días. Las diputadas y los diputados integrantes de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato les dan la más cordial bienvenida a esta presentación de la obra literaria denominada Hermenegildo Bustos, su vida y su obra, acompañada y amenizada por la Banda de Música del Estado de Guanajuato, interpretando el mundo sonoro de Hermenegildo Bustos. Bajo este contexto, saludamos a las distinguidas autoridades que nos acompañan. La presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada Margarita Rionda. La presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada María de la Luz Hernández Martínez. En representación del presidente municipal de Purísima del Rincón, Guanajuato, el director de la Casa de la Cultura, contador público Ramón Padilla Murillo. La directora general del Instituto Estatal de la Cultura, maestra Adriana Camarena de Obeso. Los presentadores de la obra editorial Hermenegildo Bustos, su vida y su obra, el cronista del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, profesor J. Jesús Verdín Saldaña. Y el director editorial del Instituto Estatal de la Cultura, maestro Mauricio Vázquez González. La Banda de Música del Estado y su director, maestro Adalberto Tobar. El director de Diario de los Debates y Archivo General del Congreso del Estado de Guanajuato, licenciado Alberto Macías Páez. Servidoras y servidores públicos, docentes, alumnas y alumnos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Guanajuato, así como personas con discapacidad visual del DIF Guanajuato que nos acompañan, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, y quienes nos siguen a través de las plataformas digitales, sean todas y todos bienvenidos. La obra que nos convoca en esta ocasión es producto del empeño fecundo de un polígrafo amante de la historia y el arte, como lo es Pascual Aceves Barajas, quien aúna en esta redacción el contexto de nuestro querido pintor en su devenir histórico y circunstancias vitales, con una interpretación del sentido señero de su obra. El repertorio de datos biográficos figura en este libro engalanado por el colorido de la tradición que se ha conservado de la figura del pintor, dotándolo de una rica dimensión humana, en la que el personaje aparece en toda su dignidad, enmarcado en sus circunstancias. El texto también explora su conciencia y profundo amor por su pueblo, por el arte y por la humanidad que inspiró cada uno de sus actos, en los que el amor y la bonomía son notas que dan un hálito de fulgor inequívoco a este hombre, a este destacadísimo maestro, fiel de penetrantes retratos, poéticos bodegones y elocuentes exvotos cuya perfección es propicia a todas las honras. Verdadero maestro fue Hermenegildo Bustos, uno de fino pincel, líneas justas y hermosos coloridos. Nuestro deseo es el mismo que animará a Aceves Barajas, difundir la vida y obra de este fecundo artista autodidacta, para que la posteridad continúe así, alumbrándose con ellos. Hermenegildo Bustos representa la grandeza, encarnada en su numerosa y magnífica obra, elogiada por la crítica, llamada por el pueblo,
Así, Hermenegildo Bustos, su vida y su obra, como en la vida sencilla, pero también ecuménica, que desde la humildad y la modestia hicieron resplandecer su personalidad. Consagrada a la vida devota y a la animación del espíritu religioso popular a través de las festividades que fervorosamente alentó. Su quehacer inspirado, intuitivo y personalísimo en la pintura lo llevó a alcanzar notas de perfección que lo han consagrado como uno de los pintores más importantes de la provincia mexicana del siglo XIX. Agradecemos esta intervención musical con el título Patria Mía, te ve presa. En primer término, atendamos un mensaje a cargo de la presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada María de la Luz Hernández Martínez. Muy buenos días a todas y todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos a su Congreso del Estado, a esta presentación de la obra literaria Hermenegildo Bustos, su vida y obra y concierto Marchas, Valses, Polcas del siglo XIX, el mundo sonoro de Hermenegildo Bustos. Muchas gracias a todas y todos y bienvenidos. Saludo con mucho gusto y es para mí un honor darle la bienvenida y con el permiso de mi compañera y amiga, la diputada Margarita Rionda, presidenta del Congreso. Amiga, gracias por estar aquí.
Maestra Adriana, muchas gracias también por ser parte siempre de estos eventos, directora del Instituto Estatal de Cultura. Mi amigo Beto también, director del Diario de los Debates y director de este congreso, muchas gracias por hacer estas actividades posibles. Maestros, profesores, un gusto, maestro Jesús, maestro Mauricio, qué gusto también la representación por parte del presidente municipal de San Francisco del Rincón, bienvenido, director del Instituto de Cultura. Y bueno, bienvenidas a los alumnas y alumnos del Instituto Tecnológico, un gusto que estén aquí con nosotros, a las personas que vienen también del DIF, bienvenidas y bienvenidos. Y sepan que este congreso es de ustedes y esta actividad que estamos haciendo es para todas y todos ustedes, a los medios de comunicación que nos acompañan y también esta transmisión que está a través de las redes sociales, porque podemos ver aquí algunas personas. Sin embargo, esta actividad cultural que estamos promoviendo desde el Congreso del Estado, con esta banda tan hermosa que nos llena nuestro corazón de esta música, está llegando a todos los rincones de Guanajuato. Y muchas gracias a esta banda y a su directora Adalberto por hacer posible esta actividad. Es para mí un honor darle la bienvenida a su congreso y es importante recordar que en el pasado mes de abril firmamos un convenio de colaboración con el Instituto Estatal de Cultura, justamente con el fin de realizar actividades como esta. La cultura, al igual que la educación, es lo más valioso que podemos darle a los demás y es algo que va a perdurar en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso, ahorita que los escuchábamos a esta banda sonora, que escuchábamos algunas de sus canciones, yo les puedo apostar que sentimos el reflejo de esa música que retiembla en nuestro corazón y eso es lo importante de la cultura y de este convenio, porque podemos promover y participar de la cultura y buscamos que más y más personas participen de la cultura porque puede llegar a cambiar su vida. Por eso en este congreso estamos muy activos para promover este acercamiento con la apreciación artística y cultural en sus diferentes facetas y expresiones. Por eso celebramos que este convenio sea vivo con actividades como esta. En esta ocasión, como parte de nuestros diálogos literarios, seguimos apoyando a la difusión y promoción de las obras de nuestros artistas locales. La cultura, en este congreso estamos convencidos que la cultura es para todas y todos y tenemos que ir cambiando la idea de que es solo para ciertos grupos o está reservado para unos pocos. Hoy estamos en un espacio para conectarnos con los autores de manera presencial o virtual, fomentando en este caso la lectura, la música y la apreciación del arte. Y con esto estamos contribuyendo al objetivo 4, educación de calidad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Me da mucho gusto que hoy estemos brindando esa posibilidad de ofrecer cultura junto con el instituto, con la banda de música y con los guardianes de nuestra historia local y por eso muy agradecida de que estén aquí nuevamente. También reconocer Ediciones La Rana, el órgano editorial del Instituto Estatal de Cultura, porque cumple 25 años y lo está celebrando con libros de mucha calidad como el que tenemos aquí sobre Hermenegildo Bustos. La obra de este pintor guanajuatense representa una gran aportación a la pintura mexicana del siglo XIX y por eso es considerado como el retratista más importante de su tiempo en México. Sin duda, este libro servirá para que podamos conocer, valorar y apreciar su obra. Y qué mejor que acompañarlo con las notas musicales de la época, con las marchas, valses y polcas que formaban parte de su mundo sonoro. Yo espero que esta obra llegue a las manos de muchos lectores y que sea una motivación para que cada vez más personas se animen a leer y reconocerse en la historia de nuestra querida y de nuestro querido Guanajuato. Mi agradecimiento a todas y todos ustedes por hacerlo posible. Y también en este día quiero hacer mención, porque hace justo un año se inauguró nuestro Centro GLAM. Por ahí los chicos del Instituto Tecnológico ya estaban haciendo su recorrido, no sé si ya habían visitado el Centro GLAM. En su recorrido todavía no lo visitan. Bueno, pues el Centro GLAM es un centro reconocido aquí en el Congreso del Estado, en donde conjunta la galería, la biblioteca, el archivo y también la parte del museo. Y este Centro GLAM hoy cumple un año de su inauguración, en donde se han llevado a cabo 7 charlas de café, 6 diálogos literarios, 8 conciertos del programa Foro de Congreso, 4 cursos talleres sobre inclusión, braille y lenguaje de señas, 5 leyes de braille, la Constitución de nuestro Estado, 3 presentaciones editoriales de libros realizados por este Congreso, 1,162 usuarios que han ocupado uno o más servicios que se ofrecen en esta biblioteca, 20 investigadores que han venido a hacer uso del servicio del Centro GLAM, 52 cápsulas ininterrumpidas de Guanajuato en la hora nacional, las cuales se pueden consultar
en la plataforma Spotify. Este es su congreso, también trata de estar presente en las plataformas que usan o que usamos normalmente los guanajuatenses y que están al alcance de todas y todos. Y por eso celebro este año a través del cargo aquí de nuestro director Alberto Macías, que ha hecho muy buen trabajo, y estos 4,022 asistentes al Centro GLAM también en programas y en visitas guiadas. Solos no podemos, nos hemos dado cuenta de eso a lo largo de la historia y estamos convencidos que es a través de la articulación que podremos llevar la cultura a más personas, como lo hemos venido haciendo en conjunto. Sigamos fortaleciendo la cohesión social a través de la cultura viva dentro y fuera del Congreso, porque sabemos de su importancia para enriquecer la mente, el espíritu y también preservar nuestra historia y nuestra identidad. No me resta más que invitarlos a que conozcan tanto el libro como las obras artísticas de Hermenegildo Bustos y que sigamos avanzando hacia un mejor Guanajuato a través de la cultura. Porque sin duda somos herederos de un gran pasado que nos llama a seguir construyendo la grandeza de nuestro querido Guanajuato. Muchas gracias y que tengan excelente día. Agradecemos su mensaje, diputada. Enseguida, cedemos el uso de la voz con un mensaje a cargo de la directora general del Instituto Estatal de la Cultura, maestra Adriana Camarena de Obeso. Muy buenos días a todos y todas. Diputada Margarita Rionda Salas, presidenta del Congreso. Buenos días. Diputada María de la Luz Hernández Martínez, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura. Ingeniero Jesús Verdín, cronista de San Francisco del Rincón y presentador en esta ocasión del libro. Mauricio Vázquez, director de la editorial La Rana. Ramón Padilla, agradecería que por tu conducto saludaras al presidente municipal de Purísima del Rincón, Alberto, en fin, a todos los amigos y amigas, estudiantes, legisladores que hoy nos acompañan en medios de comunicación. Me complace mucho estar nuevamente en esta sede legislativa, recinto donde conviven las voces de las y los guanajuatenses a través de sus representantes. Esta mañana celebramos una página nueva de la colaboración conjunta entre el Congreso del Estado y el Instituto Estatal de la Cultura, que desde principios del año se firmó de nuevo el convenio de colaboración, como ya lo señalaba Lucy. Uno de los ámbitos de acción de este acuerdo es la difusión del patrimonio artístico y cultural de nuestra entidad, incluyendo a sus grandes creadores. A esta materia contribuye la presentación editorial que hoy nos convoca, Hermenegildo Bustos, su vida y su obra, un volumen significativo escrito por el doctor Pascual Aceves Barajas y recientemente reeditado por el Instituto Estatal de la Cultura para ponerlo al alcance de todos ustedes y de nuevos lectores. Cuando Bustos aún vivía, surgió la banda de música del Primer Ligero, antecedente directo de la actual banda de música de Guanajuato, que esta mañana complementa la presentación editorial con las notas de algunas de las melodías que sonaron en la época de nuestro querido genio del pincel, originario de uno de los pueblos de Rincón, de Purísima de Bustos. En 2021, Ediciones La Rana, sello editorial del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato, cumplió sus primeros 25 años de existencia. Como parte de las conmemoraciones, quisimos recuperar la figura de uno de los artistas fundamentales, no solo de Guanajuato, sino de todo México, Hermenegildo Bustos. Surgieron así 3 títulos que orbitan en torno a este gran maestro: Alteños y abajeños en la pintura de Hermenegildo Bustos, del ingeniero Jesús Verdín, aquí presente; la reedición de Hermenegildo Bustos, pintor del pueblo, de Raquel Tibol, y el título que hoy presentamos, Hermenegildo Bustos, su vida y su obra. La obra que nos convoca en esta ocasión
Es producto del empeño fecundo de un polígrafo amante de la historia del arte como lo fue el doctor Pascual Aceves Barajas. Hermenegildo Bustos aparece aquí con su rica dimensión humana. El texto también explora su conciencia y profundo amor por su pueblo, por su arte y por la humanidad, lo cual inspiró cada uno de sus actos. Como ustedes saben, Hermenegildo cubrió muchísimas actividades, hizo gran cantidad de acciones en su comunidad y era realmente una persona muy cercana. Fue nevero, fue carpintero, fue pintor, en fin, realmente un autodidacta muy, muy completo en muchísimas facetas. No es extraño que su muerte haya simbrado a su comunidad, pues desde los hombres más rústicos hasta las clases sociales más elevadas lo apreciaron por igual. Es para esta administración un verdadero honor y privilegio presentar este libro para que su memoria siga nutriéndonos con su ejemplo magnífico. Y por supuesto, deleitándonos con las ilustraciones de sus virtuosas creaciones que nos acercan a esta noble y entrañable actividad. Honrado sea la memoria de Hermenegildo Bustos. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje, maestra. A continuación, escuchemos una interpretación musical a cargo de la Banda de Música del Estado.
Enseguida, damos inicio a la presentación editorial que nos ocupa, por lo que cedemos el uso de la voz al director editorial del Instituto Estatal de la Cultura, maestro Mauricio Vázquez González. Muchas gracias, muy buen día a todos, ingeniero, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a la diputada Margarita Rionda, a la diputada Hernández también muchas gracias, su presencia nos enaltece. Muchas gracias a Adriana Camarena, nuestra directora general, quien además ha diseñado todo este programa de colaboración con el Congreso del Estado. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, felicidades al GLAM. Es un centro importantísimo, es la ventana del Congreso hacia la sociedad, la extensión cultural, legislativa, histórica del Congreso para la gente de Guanajuato. Muchas felicidades y muchas gracias. Señor representante del municipio de Purísima, muchas gracias por estar aquí. Y está usted aquí por el personaje, por Hermenegildo Bustos, que es sin duda pues, una figura central en la historia de la cultura, en la historia de la pintura, no solo de Guanajuato, sino mexicana. José Hermenegildo de la Luz Bustos Hernández vivió prácticamente en el siglo XIX, aunque murió en el inicio del siglo XX. Como mencionaba la licenciada Camarena, fue un hombre de muchísimas virtudes. Lo mismo preparaba nieves, como ella lo mencionó, que creaba la tradición de la Judea con la elaboración de las máscaras en Purísima, hasta convertirse en el retratista más importante mexicano del siglo XIX. Hermenegildo Bustos, no obstante su humildad, no obstante vivir en un pueblo del Rincón, en Guanajuato, seguramente muy incomunicado para las fechas, sobre todo a finales del XIX, pintaba de aficionado pintor. Quizá con una falsa modestia, porque estamos ante un pintor hecho y derecho, un pintor que él mismo preparaba sus láminas para plasmar las pinturas, los retratos, él mismo preparaba sus pigmentos y pues no se conoce hasta la fecha ninguna formación técnica o estética. Seguramente Hermenegildo Bustos, como el ingeniero nos va a contar más tarde, tuvo contacto al menos con información visual en libros, revistas de la época que pertenecían a la iglesia. Su padre era el campanero del templo de Purísima y era un hombre que conocía pues de alquimias al menos, y pues ese conocimiento lo obtuvo Hermenegildo Bustos desde muy temprana edad. Lo que sí queda claro es que Hermenegildo Bustos tenía una mirada profundísima y era un experto dibujante. El crítico de arte Antonio Rodríguez, portugués, en alguna ocasión escribió que si algo se le puede reconocer a Hermenegildo Bustos es justamente ser un pintor de la verdad. ¿Qué quería decir con esto? Que no otorgaba concesiones, sobre todo a los retratados, los pintaba tal cual eran. Hay un retrato de un cura que él pinta y el cura tenía una cicatriz en una de las mejillas, en la mejilla izquierda. Otro pintor lo hubiera, pues, como diríamos hoy, photoshopeado, ¿no? Cubrir la cicatriz, pero Hermenegildo Bustos la deja. Entonces, en ese sentido, Hermenegildo Bustos no solo pinta el personaje, pinta también las características fundamentales del personaje y sobre todo, como han dicho, pinta su alma. Hermenegildo Bustos también desarrolló pintura en otros ámbitos. Hizo pintura religiosa, hizo pintura de familias completas, escultura también, y por si fuera poco, pues también esculpía las máscaras, les decía yo, de la Judea. Hay tres historiadores
que en mi opinión son los que más han estudiado a Hermenegildo Bustos. Los tres son de San Francisco del Rincón, no de Purísima, por cierto. El primero, Francisco Orozco Muñoz; el segundo, Pascual Aceves Barajas, autor de este libro; y el tercero está presente con nosotros, el ingeniero Jesús Verdín Saldaña. El ingeniero, por cierto, ha publicado con Ediciones La Rana 2 libros ya del pintor. Uno, Descubriendo a Bustos, y el último, Alteños y Abajeños en la pintura de Hermenegildo Bustos, donde desbroza y descubre quiénes eran los retratados por Hermenegildo Bustos. Hasta hace poco tiempo, hasta los 80, muchas de las obras de Hermenegildo Bustos las identificábamos como pintura de niño, pintura de mujer, pintura de familia, pintura de adulto, pero no sabíamos quiénes eran. Gracias al trabajo del ingeniero Verdín, sabemos hoy quiénes son esas familias, y no solo eso, cómo se relacionaban entre sí, quién se casó con quién, qué hijo tuvo, quién fue madrina de quién fue el ahijado, cómo creció y cómo fue pintado posteriormente por Hermenegildo Bustos. Un trabajo verdaderamente sobresaliente. Era tal la ignorancia que teníamos sobre Hermenegildo Bustos que este bellísimo retrato, expuesto en los años 50 en un gran homenaje en Bellas Artes, apareció como anónimo, era conocido como un retrato anónimo. Roberto Montenegro, el pintor, fue quien lo tenía en su poder y lo prestó para esta exposición. Hoy sabemos pues que no solamente no era anónimo, el retrato es de José Hermenegildo de la Luz Bustos Hernández, sino que pintó a su esposa, a Joaquina Ríos de Bustos. También Bustos desde muy temprano tuvo muy buena crítica. La gente que observaba sus pinturas inmediatamente quedaba pues francamente maravillado. Yo espero que el ingeniero se refiera un poco más a Francisco Orozco Muñoz, que fue el que le dio el gran impulso, pero también otros críticos como Walter Pack, este crítico norteamericano de arte, o bien el propio Octavio Paz, ¿no?, que fue realmente como el que más ha, en mi opinión, hecho una crítica seria, profesional sobre la pintura, los retratos de Hermenegildo Bustos. Sin embargo, el propio Octavio Paz tuvo que venir a Guanajuato y a Purísima a conocer los óleos de Hermenegildo Bustos. ¿Por qué? Porque no estaban en otro lado. En el año de 1989, el INBA, que tenía bajo su resguardo en un museo del INA en Guanajuato, el Museo Regional Alhóndiga de Granaditas, pues se da cuenta de la dimensión de Hermenegildo Bustos y se llevan varias pinturas al Museo Nacional de Arte, entre otras el autorretrato, el famoso autorretrato que pintó para ver si podía, decía Hermenegildo Bustos. Así, tenemos obra de Hermenegildo Bustos para que la disfruten en el Museo Regional Alhóndiga de Granaditas, quien por cierto también tiene los dibujos de las pinturas, que eso es fundamental, porque estamos hablando de un pintor hecho y derecho, con gran seriedad. Primero hacía los dibujos y después la pintura. Otro museo que tiene obra de Hermenegildo Bustos es el Museo del Pueblo en Guanajuato. Otro más, su museo, el Museo Hermenegildo Bustos en Purísima del Rincón. Otro más, el Museo Somaya de la Ciudad de México, también tiene pues obra importante de Hermenegildo Bustos, y la gran obra está en el Museo Nacional de Arte. Yo quisiera decirles que para el Instituto Estatal de Cultura, el haber retomado, como mencionaba la licenciada Adriana Camarena, esta figura central de la producción artística de Guanajuato, pues es fundamental. Estamos editando 3 libros, el tercero lo vamos a presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el que escribió Raquel Tibol, Hermenegildo Bustos, pintor de pueblo. Y Raquel Tibol, hay que decirlo, recoge en su estudio buena parte de las investigaciones de otros guanajuatenses. Me referiré a Jesús Rodríguez Frausto, que empezó a hacer los primeros boletines sobre grandes personajes, entre ellos Bustos, en el Archivo Histórico de la Universidad. También recoge muchas citas de don Pascual Aceves Barajas, y lo propio que ella viene a investigar tanto a Purísima como
a Guanajuato. Para cerrar, decirles que Hermenegildo Bustos es quizá el pintor, el retratista más importante del siglo XIX en México y que ha alcanzado tal fama que ahora es reconocido prácticamente en el mundo. Fue el editor italiano Franco Maria Ricci el que con textos de Luis González Obregón y textos de Octavio Paz publicó en Italia un libro de arte dedicado a Hermenegildo Bustos. Entonces, insisto, estamos ante un humilde personaje de Purísima, pero a la vez ante un gigante de la producción artística y pictórica de Guanajuato. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. Agradecemos su intervención, maestro. Enseguida, escuchemos otra interpretación musical a cargo de la Banda de Música del Estado.
Enseguida, cedemos el uso de la voz al cronista del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, maestro J. Jesús Verdín Saldaña, de quien daremos lectura de una breve semblanza. Ingeniero civil egresado de la Universidad de Guanajuato. En 1993 fundó el Museo de la Ciudad de San Francisco del Rincón y en el año de 1995 reinició en esta ciudad la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana. De 1998 a 2008 fungió como cronista municipal de San Francisco del Rincón, cargo que ocupa nuevamente desde octubre del año 2019. Ha escrito 20 libros sobre historia y arte de Guanajuato, destacando los que han dedicado a figuras como Francisco Orozco Muñoz, poeta y diplomático, descubridor de la obra de Hermenegildo Bustos; Antonio Santullo, escultor, pintor y maestro del antiguo Colegio del Estado, hoy Universidad de Guanajuato; José Guadalupe Posada y Hermenegildo Bustos. Desde enero del 2022, crea con un grupo de amigos el colectivo Procubaj, Procultura del Bajío, que actualmente coordina junto con el Instituto Cultural de León una serie de eventos para conmemorar los 150 años de la llegada de José Guadalupe Posada a León. Adelante, profesor. Pues buenas tardes. Verdaderamente es un gusto estar en este maravilloso recinto, acompañado también de autoridades de la política y de la cultura. Estamos de plácemes y más con la compañía de esta espléndida banda. Y bueno, y quiero hacer notar algo que pocas veces se soslaya. Hermenegildo Bustos también fue músico, fue integrante de la banda de música de Purísima. Cuando hice el primer libro sobre Bustos, el de Descubriendo a Bustos, haciendo alguna serie de investigaciones en el archivo histórico de Purísima, encontramos algunos documentos donde, por ejemplo, la banda de Purísima, donde era integrante Hermenegildo, pedía al gobierno del estado que le donaran algunos instrumentos porque su banda estaba carente de ellos. Lamentablemente el gobierno del estado se los niega. Y también algunos documentos donde Hermenegildo Bustos lo invitan para que hagan el reglamento de esta banda. Yo creo que Hermenegildo Bustos estaría de plácemes verdaderamente escuchando esta maravillosa y espléndida banda del estado. Y ahorita que cerraron con ese espléndido vals reconocido internacionalmente de Juventino Rosas, Sobre las olas. Bueno, y entrando en materia, para mí es un gusto estar colaborando con Mauricio Vázquez, que aparte de ser editor de La Rana es un hombre muy sensible a la cultura y sobre todo el hecho de estar promoviendo estos grandes artistas de Guanajuato. Tuvimos el honor y el privilegio de acompañarlo recientemente a Coahuila, a estar en la Feria del Libro, y ahí presentamos este libro del doctor Pascual Aceves Barajas. Yo creo que sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, después de Diego Rivera, el artista más importante de Guanajuato, sin duda el pintor Hermenegildo Bustos, un personaje polifacético que realmente se le deben una serie de cuestiones muy importantes en la historia del estado de Guanajuato. Él instituyó la Judea, una tradición que ya va para 150 años y que todavía le da mucha identidad a la ciudad y al pueblo de Purísima. Aquí está el maestro que dirige la Casa de la Cultura, y creo que de veras es un orgullo que esta tradición instituida por este pintor siga dando mucho de qué hablar. Se ha convertido en una tradición, una embajada cultural de nuestro estado en todo el mundo. Y bueno, aparte, hoy también me siento contento por la situación de que el autor de este libro, el doctor Pascual Aceves Barajas, pues también es oriundo de la ciudad donde yo provengo. El doctor Aceves Barajas es un franco-rinconés distinguido, fue un escritor muy prolífico, no en la cuestión bibliográfica, pero sí en la hemerográfica, porque él escribió muchos artículos en los periódicos y dedicó mucho de su pluma a hablar sobre todo de los personajes típicos, de los personajes de la provincia.
y un hombre muy culto que también dedicó mucho de su pluma a escribir sobre los músicos, sobre Ponce, todo sobre la cuestión del nacionalismo mexicano, el nuevo renacer de la música en México. Y entonces el doctor Aceves virtió todo esto en los periódicos de León y sobre todo en los libros que pudo escribir el de Hermenegildo Bustos. Pero quiero empezar también a recalcar algo. Fue otro franco-rinconés el que empezó a dar a conocer, y de hecho se considera el que da a conocer la obra de Hermenegildo Bustos, se le considera el descubridor, y me estoy refiriendo a don Francisco Orozco Muñoz. Don Francisco Orozco Muñoz fue un poeta y un diplomático. Él en el año de 1910 se va a estudiar la carrera de medicina a Europa, pero él era una persona ya muy sensible. Desde jovencito empezó a sentir una pasión por la poesía y por el arte, y bueno, estando en tierras europeas, en Europa se impregna mucho del arte pictórico, y al lugar donde él fue estaba la Escuela Flamenca de Pintura, una escuela con un realismo sorprendente en la cuestión del retrato, y él empezó a ver que en su pueblo había también alguien que pintaba con la calidad que él estaba viendo en Europa, de esos grandes pintores flamencos. Estamos hablando, por ejemplo, de ese portento de la pintura flamenca que, por ejemplo, Van Eyck, ¿verdad?, de que pintaban con una veracidad, con un realismo. Y él desde Europa empieza a hacer una labor de recopilar la obra de Hermenegildo Bustos. Imagínense las grandes dificultades que él tenía desde Europa de estar recopilando esta obra. Tuve la oportunidad de tener contacto con archivos familiares de don Francisco Orozco Muñoz, y ahí tuve la oportunidad de revisar esas cartas donde él le encomendaba a un medio hermano que tenía en San Francisco del Rincón, a Jesús del Moral, cómo le iba diciendo que le fuera consiguiendo las pinturas. Por ahí todavía recuerdo algunas cartas donde él le decía, dice, hermano, por favor ve y trata de a ver si puedes conseguir la pintura del sacerdote que está en la sacristía del Señor de la Columna de Purísima. Y él se refería sin duda a una de las obras maestras de Hermenegildo Bustos, una pintura que ojalá tengan la oportunidad de ir a visitar y verla, que se encuentra ahorita afortunadamente en el Museo de Hermenegildo Bustos en Purísima, pero que estuvo durante muchísimo tiempo en la sacristía del Templo del Señor de la Columna, y él va haciéndole ciertos encargos, ¿verdad? Ve y incluso recuerdo una carta donde dice, ve a ver a la viejecita que está en el mercado, tiene una pintura de un San Francisco, dile que va a ser un regalo para mi cumpleaños, ve entrando en trato con ella poco a poco, que la convenzas y que me la venda. Y va haciendo una maravillosa recopilación de la obra de Hermenegildo Bustos. Pero no solo esto, él regresa de Europa aproximadamente en el año de 1934 y entra a laborar como jefe de publicaciones del Museo de Historia y Etnografía de México, y allí él empieza a vislumbrar, a hacer una biografía de este pintor, ¿verdad? Incluso hay unos encargos donde a su hermano le dice, hermano, ve y consígueme una casita en Purísima, consígueme una cocinera, un macho de paso, quiero impregnarme del ambiente que vio nuestro querido pintor para ir haciendo su biografía. Y verdaderamente esta biografía sí la realiza, incluso en una revista que se llama Revista de Revistas del año de 1930, por azares del destino encontré una reseña donde se menciona eso. Se menciona que dice, el poeta y diplomático Francisco Orozco Muñoz está haciendo un libro sobre un pintor primitivo del estado de Guanajuato. En ese tiempo a los pintores que no tenían una formación académica se les llamaba pintores primitivos, erróneamente en el caso de Hermenegildo Bustos.
Y bueno, ignoramos por qué esta biografía no la publica Francisco Orozco Muñoz, incluso siendo él jefe de publicaciones. Incluso hay una carta donde dice que ya tiene el apoyo económico para que el museo le publique este libro. Bueno, y Francisco Orozco Muñoz, este primer biógrafo y este primer coleccionista de Hermenegildo Bustos, también se caracterizó por tener un contacto muy íntimo con todos los grandes intelectuales y artistas de la primera mitad del siglo XX en México. Tuvo amistad con Diego Rivera, con Siqueiros, incluso que le hizo las viñetas para uno de sus libros. Fue maestro de Frida Kahlo y muy íntimo y muy cercano a ella. Y entonces a Diego Rivera incluso le empieza a mostrar su colección, a tal grado que en el año de 1926 hay una primera mención ya de Hermenegildo Bustos, y en un artículo que escribe nada más y nada menos que ese gran guanajuatense y ese gran pintor universal que es Diego Rivera, se refiere a Hermenegildo Bustos en un artículo que escribe en la revista Mexican Folkways, y ahí hace un primer análisis de la pintura de retrato de este maravilloso pintor y hace una somera descripción del retrato, del autorretrato de Hermenegildo Bustos, que por cierto, Mauricio, este retrato lo recoge el hermano de don Francisco Orozco Muñoz en el año de 1925. Un año después le sirve a Diego Rivera para adentrarse y conocer la obra de Hermenegildo Bustos. Y bueno, y quiero también hacer hincapié en algo. Orozco Muñoz no publica esta primera biografía, pero sin embargo aporta los datos a un gran crítico de arte que era Walter Patch, que era un crítico de arte estadounidense con mucho peso a nivel internacional. Era incluso alguien que convivió con Diego Rivera cuando Diego Rivera estuvo becado por Teodoro Dehesa, ese gobernador de Veracruz, que lo manda a estudiar a Europa, y ahí conoce a Walter Patch. Y Walter Patch, en el año de 1942, hace la publicación de un artículo que catapulta a Hermenegildo Bustos al conocimiento de la crítica internacional de arte, que le llamó Descubrimiento de un pintor americano. Lo publica en el año de 1942 y realmente fue un acontecimiento porque ese artículo incluso se transmite por radio y hay una gran reacción del mundillo cultural mexicano. Y bueno, esto va haciendo que poco a poco Hermenegildo Bustos se dé a conocer a nivel nacional, pero luego viene ese gran crítico y conocedor de arte mexicano que es Fernando Gamboa. Y en una exposición que en el año de 1947 se llevan de una gran muestra de arte mexicano, el Metropolitan Art Museum en Nueva York, con esa exposición curada por Fernando Gamboa, se van y se exhiben algunas de las obras de Hermenegildo Bustos, y precisamente este retrato que están ustedes viendo como portada de esta edición que hace Mauricio, viaja a Nueva York a estar expuesto. Y unos cuantos años más, en el año de 1950 y 51, Fernando Gamboa prepara también una exposición monumental de arte mexicano. No es una exposición de arte individual sobre Hermenegildo Bustos, y viaja Hermenegildo Bustos con otros grandes pintores, orfebres, porque fue una exposición maravillosa. Fueron tesoros del arte mexicano que se exponen en lugares como Estocolmo, como en París, en Londres, y se va incluso a Japón a viajar junto con muchos artistas. Ahí se empieza a dar a conocer internacionalmente la obra de Hermenegildo Bustos, un pintor que precisamente uno de los grandes méritos que tiene es que fue un pintor autodidacta, aunque un crítico de arte que lanza la tesis que Hermenegildo Bustos, la formación que tuvo como pintor, la realiza con otro extraordinario pintor de León, Guanajuato. ¿Verdad que dice que no hay evidencia? Yo no lo creo. Posteriormente, ya lo mencionó Mauricio, uno de los personajes importantes de México que hace una revisión crítica de la obra de Hermenegildo Bustos es precisamente Octavio Paz. Octavio Paz, ese gran escritor, nuestro premio Nobel, que en un libro que hace sobre arte mexicano que se llama Los privilegios de la vista, escribe un artículo que le llama Yo
pintor, yo indio pintor de este pueblo de la Purísima. Y allí, por ejemplo, él rebate la tesis de Gonzalo Obregón, donde dice que no es posible que haya acudido ese pintor, y dice con qué medios, aunque eran relativamente cercanos el pueblo de Purísima con la ciudad de León, era muy complicado. Aparte era un pintor de extracción humilde. Entonces dice, ¿con qué valedores? Dice, y hace una observación, Octavio Paz, dice que el arte de Hermenegildo Bustos nace con él. Dice, no sigue una tradición pictórica. El arte de Hermenegildo Bustos nace con él y muere con él. Incluso dice que no tiene discípulos, no tiene seguidores. Ya cuando entremos en la cuestión del doctor Pascual, el doctor Pascual sí menciona que tuvo algunos discípulos, pero que Hermenegildo no le gustaba enseñar. Incluso se porta de cierta manera un poco egoísta. Ahí narra una anécdota precisamente que cuando uno de esos discípulos que se quisieron acercar a Hermenegildo Bustos para que les enseñara a pintar, le dice, Hermenegildo, ¿qué le parece mi cuadro? Dice, no me gusta. Dice, ¿pero por qué? Dice, no, y el principal defecto es que lo hiciste delante de mí. No le gustaba que lo copiaran y no le gustaba enseñar. Y Octavio Paz le da otro empujón a la fama internacional de Hermenegildo Bustos, porque este artículo precisamente lo traducen al italiano y un gran editor de arte europeo que es Franco Maria Ricci publica este artículo de Octavio Paz, lo traduce al italiano y lo promueve mucho en Europa a Hermenegildo Bustos. Y pues bueno, eso es un poco el contexto de cómo se descubre la obra de Hermenegildo Bustos por este diplomático oriundo de San Francisco del Rincón, don Francisco Orozco Muñoz. Pero hay otra cuestión, entra allí don Pascual Aceves Barajas. Don Pascual Aceves Barajas tuvo amistad, obviamente porque compartían dos cuestiones. Francisco Orozco Muñoz fue a estudiar la carrera de medicina, lamentablemente no la concluye porque le tocó la Primera Guerra Mundial, y comparte esa cuestión porque el doctor Aceves Barajas, él estudió la carrera de medicina en la Escuela Médico Militar, y los dos eran gente muy culta y los dos eran coleccionistas de arte. Y bueno, pues la cuestión de coleccionar la obra de Hermenegildo Bustos que emprende don Francisco Orozco Muñoz, la continúa el doctor Francisco Orozco Muñoz, y don Francisco Orozco Muñoz empieza a recopilar en San Francisco, sobre todo en Purísima y en los Altos de Jalisco, porque Hermenegildo Bustos fue un pintor que sí salió de su tierra a pintar. Sale a la ciudad de León. En León, por ejemplo, en la hacienda de Cerro Gordo, pinta a dos integrantes de la familia Aranda, pero también viaja a la Unión San Antonio, viaja a lugares como Cuerámaro a pintar a miembros de una familia muy prominente de Purísima y que se va a dedicar a León, la familia González Valdivia. Y entonces va dejando una obra diseminada por estos pueblos aledaños a su lugar natal, que era Purísima. Y el doctor Aceves va formando una colección muy importante de nuestro pintor, pero él también empieza a hacer una biografía del pintor Hermenegildo Bustos. Y hay una cosa que quiero también hacer notar, son de esas coincidencias afortunadas. Hermenegildo Bustos muere un 28 de junio de 1907 y el doctor Pascual Aceves Barajas nace en abril de 1907. Nace el biógrafo cuando muere el artista. Es una coincidencia, quizás como nos tocó esta coincidencia de los temblores del 19 de septiembre en estas fechas, ¿no? Pero bueno, el doctor Aceves Barajas le toca todavía convivir con personajes que trataron a Hermenegildo Bustos, ¿verdad? Tuve yo el gusto y el privilegio de asistir a la casa del doctor Aceves y tener sabrosas charlas con su viuda, con la señora María Luisa Piña. Ella me contó de cierta manera cómo se apasionó tanto con este pintor, que dice que incluso traía a un
hijo de Zenón Parra. Una de las facetas de Hermenegildo Bustos, que aparte del pintor de retratos, hizo una maravillosa pinturas de exvotos. Pero lo que distingue a los exvotos de Hermenegildo Bustos es que en algunos exvotos que él realiza, hace verdaderos retratos en miniatura de los oferentes, de los exvotos. Y hay un exvoto de Zenón Parra. Lo menciono a él porque un hijo de Zenón Parra fue uno de los informantes del doctor Aceves. Decía la señora María Luisa que el doctor mandaba a traer en su coche a este viejecito que era un birriero de San Diego de Alejandría. San Diego de Alejandría es un pueblito de los Altos de Jalisco que está a unos 20 kilómetros de Purísima, y lo traía para empezar a recopilar todas las anécdotas de lo que hacía Hermenegildo Bustos. Y lo menciono de esta manera porque precisamente el doctor Aceves, en el libro de Hermenegildo Bustos, su vida y su obra, creo que pinta al pintor de carne y hueso, al ser humano. Nos pinta, por ejemplo, a los amigos con los que convivió, da algunas anécdotas maravillosas, por ejemplo, con los amigos que se iba a las tertulias en una tienda de don Antonio Reyes, donde se ponían a leer los periódicos que llegaban al pueblo, ¿verdad? Se iba a tomar sus jarros de pulque, que no era un bebedor, pero sin embargo, dice el doctor Aceves que a la persona que le proveía los vasos de pulque, luego la pagó el retrato la mujer con los vasos de pulque que le proveía. Narra también, por ejemplo, la faceta religiosa de Hermenegildo Bustos, cómo instituye no solamente la Judea, sino otras festividades de Purísima, por ejemplo, las fiestas de la Santa Cruz, los tablados, una serie de festividades, pero sobre todo allí es donde vemos que Hermenegildo Bustos también fue una persona que tuvo un cierto grado de preparación académica, y lo notamos porque, por ejemplo, al instituir la Judea, tenía seguramente un conocimiento de la Biblia para instituir este pasaje bíblico de alguna manera de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y lo instituye como una tradición que sigue perdurando hasta nuestros días. Y este conocimiento también incluso lo manifiesta en algunas pinturas que se encuentran en la sacristía del templo parroquial de Purísima. Hay una pintura que se llama El juicio injusto contra Jesús, donde ahí está rodeada esa pintura con cartelas con citas bíblicas. Y se ha especulado mucho de la formación de Hermenegildo Bustos, y así lo dice Octavio Paz, dice, yo creo que, dice, no tuvo, él así lo dice incluso Hermenegildo Bustos, yo pinté como aficionado. Yo creo que él, al haber sido hijo del campanero del pueblo, fue un personaje muy adentrado con el clero del lugar, y recordemos que en esos años uno de los estratos sociales que tenía, digamos, instrucción era el clero. Entonces seguramente Hermenegildo tuvo la oportunidad de conocer algunos tratados de pintura. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de ver en la casa del doctor Aceves algunos cromos que le sirvieron para hacer la pintura religiosa a Hermenegildo Bustos. Y bueno, pues el doctor Aceves plasma una espléndida biografía que se da a luz en el año de 1956 por la Universidad de Guanajuato, y desde entonces incluso se tiene una galería en la Universidad de Guanajuato que se bautiza con el nombre de este extraordinario pintor. También en el mismo año que el doctor Aceves Barajas hace la biografía de Hermenegildo Bustos, también otro gran historiador guanajuatense, don Jesús Rodríguez Frausto, en el mismo año, incluso en el año de 1956, en una serie de biografías que publica en esos volúmenes que él hacía cuando era director del Archivo Histórico de Guanajuato, hace también una biografía de Hermenegildo Bustos. Incluso él ahí hace alguna crítica, dice que se apasiona mucho el doctor Aceves Barajas con su personaje y exagera algunas cuestiones. Creo que algunos de los críticos de este libro de Hermenegildo Bustos que hace el doctor Aceves Barajas
sí describen, y es una de las características que tenía el doctor Aceves Barajas, un hombre que se apasionaba en grado extremo por sus personajes, que incluso a lo mejor llegó a veces a vertir algunas cosas, porque en algunos pasajes del libro él dice que el pintor viajó a lugares muy cercanos a su pueblo, pero nunca más allá. Y sin embargo ahí se le escapa que dice que la banda de música de Purísima viaja hasta Nueva Orleans en Estados Unidos y que él viaja con esta banda, algo que creo que se le escapó al doctor Aceves, y comete esa serie de pecadillos por ese gran apasionamiento que sentía por sus personajes. Pero sin embargo nos pinta al Hermenegildo Bustos de carne y hueso. Ha habido otros estudiosos de la obra de Hermenegildo Bustos, por ejemplo, el gran referente sin duda de Hermenegildo Bustos es Raquel Tibol, y sin embargo Raquel Tibol también abreva de la obra del doctor Aceves Barajas, abreva de la obra de don Jesús Rodríguez Frausto, ¿verdad? Y es el referente, que también es un libro que Mauricio, yo intuyo en él a un admirador de este gran pintor, ¿verdad? Un apasionado que de alguna manera creo que debemos congratularnos que Ediciones La Rana no deje en el olvido a este gran pintor guanajuatense, ¿verdad? Que siga bregando, porque estas obras agotadas son obras muy buscadas por los amantes del arte mexicano, que las siga poniendo a disposición del público para disfrute de todos nosotros. Pues muchas gracias.
Agradecemos nuevamente la intervención del maestro Jesús Verdín. En este momento, atendamos un mensaje a cargo de la presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada Margarita Rionda. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con cada una de ustedes. Recibo con mucho aprecio en este gran recinto a nuestra querida maestra Adriana Camarena, directora del Instituto Estatal de la Cultura. Muchas gracias, Adriana, un honor tenerte y siempre apoyarnos y sobre todo que los jóvenes estén en la cultura. Muchas gracias. También a mi compañera Lucy Hernández, quien tuvo que retirarse. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Con mucho gusto también saludo al contador Ramón Padilla, director de la Casa de Cultura de Purísima del Rincón. Contador, un honor tenerlo aquí. Al cronista del municipio de San Francisco del Rincón, al ingeniero Jesús Verdín. Jesús, un gusto. A nuestro querido maestro Mauricio Vázquez, director del Instituto Estatal de la Cultura de Ediciones Las Ranas. Muchas gracias, Mauricio, un gusto. A nuestro querido Alberto Macías, Beto, un honor. Sobre todo a las jóvenes y a los jóvenes del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Guanajuato. Muchas gracias, jóvenes, un gusto tenerlos aquí en el Congreso del Estado de Guanajuato y que no sea ni la primera ni la última vez que nos acompañen. Esta es su casa. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para los jóvenes. A nuestra querida banda de música del Estado de Guanajuato, quien nos hace el favor de siempre estar todos los jueves y los domingos en nuestro Jardín Unión de esta querida capital. Muchas gracias a cada una y a uno de ustedes, los integrantes de esta banda, y sobre todo por deleitarnos con esta gran música del siglo XIX. Muchas gracias. Esta es su casa, el Congreso del Estado. Gracias. También con mucho aprecio a las personas con discapacidad visual de esta capital. Gracias, tienen las puertas abiertas. Permítanme enviarles un afectuoso saludo de parte de mis compañeras y compañeros diputados de esta 65 legislatura. Estamos muy contentos porque hoy recordamos a un gran guanajuatense inmortal, a don Hermenegildo Bustos, el retratista más importante del siglo XIX en nuestro país. Nunca debemos olvidar quiénes somos, quiénes construyeron nuestra historia y sobre todo quiénes capturaron en sus lienzos la belleza de nuestro pueblo, como lo hizo don Hermenegildo Bustos. Sin duda, las actividades de hoy contribuyen a reforzar y sobre todo a revalorar su obra y son una ventana para sobre todo que estemos asomándonos a esas costumbres, a esas tradiciones y cómo se vivía, cómo se actuaba, cómo se pensaba a mediados del siglo XIX. Pero a través de este libro también pudimos conocerlo mejor como persona, en un aspecto humano, en un aspecto de religiosidad, así como muchas gracias al Instituto Estatal de la Cultura y a Ediciones Las Ranas y al cronista de San Francisco del Rincón por compartirnos estas valiosas experiencias y vivencias de gran personaje. Igualmente también avalamos mucho la presencia de la banda de música del Estado de Guanajuato, quien sobre todo nos vino a inspirar y nos transportó a esa gran época. Nos imaginamos los grandes salones de esos grandes bailes, sobre todo de la época porfirista. Y desde luego los invitamos a conocer este libro, quien tenemos aquí, para que ustedes jóvenes vean el pasado,
ese pasado que se ha tenido que transcurrir para entender este presente y visualizar un futuro más próspero. Y lo más importante, sentirnos orgullosos de ser guanajuatenses, del legado que nos han dejado esos personajes ilustres, tanto mujeres como hombres, para permitirnos ser un estado con cultura, con historia, pero lo más importante, con un futuro próspero. Aquí en Guanajuato tenemos muchas oportunidades para conocer su obra. Ya bien se nos había dicho en la Alhóndiga de Granaditas, quien tenemos un importante acervo del escultor. Por tal motivo, hay que asistir y sobre todo en esa asistencia ver el punto más importante de nuestros personajes. Pero también pueden conocer a Hermenegildo Busto a través de su ciudad, Purísima. No olvidemos Purísima del Rincón. En sus obras en los templos, sobre todo en sus máscaras, las máscaras de la Judea, muchas y algunas de ellas talladas por él. Conozcan su obra, enamórense y sobre todo vayan y cuiden este prestigio que tenemos de nuestra gente. En su congreso tienen las puertas abiertas y sobre todo tienen grandes aliados. Estos aliados para seguir trabajando unidos de la mano y sobre todo para encaminarnos con propuestas, con diálogo y lo más importante, con la voz de la ciudadanía, porque este es su congreso, esta es su voz. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y jóvenes, tienen las puertas abiertas del Congreso del Estado de Guanajuato. Muchas gracias. Agradecemos su mensaje, Presidenta. A continuación, haremos entrega de un agradecimiento a nuestros destacados presentadores y a nuestro director de orquesta, por lo que solicitamos a nuestra diputada, a la maestra Camarena y al contador Ramón Padilla pasar al frente a hacer entrega de estos. En primer término, reciba un agradecimiento y un obsequio el director editorial del Instituto Estatal de la Cultura, maestro Mauricio Vázquez González. Enseguida, reciba un agradecimiento y obsequio el cronista del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, profesor J. Jesús Verdín Saldaña. Finalmente, recibe un agradecimiento y un presente la Banda de Música del Estado a través de su director, maestro Adalberto Tobar.
Les solicitamos tomar nuevamente sus lugares. Agradecemos nuevamente a la Banda de Música del Estado. Y es así como damos por terminada esta presentación editorial. El Congreso del Estado de Guanajuato agradece nuevamente su presencia y participación. Que tengan una excelente tarde.